¿Has oído hablar de los secretos que la Iglesia Católica intentó ocultar durante siglos? Muchas personas creen que los conventos eran lugares de paz, oración y santidad. Pero, ¿y si te dijera que, detrás de las paredes de piedra de esas construcciones, existían secretos sombríos, pecados ocultos e historias que desafían todo lo que conocemos sobre la vida monástica? En los oscuros pasillos de los conventos medievales, algo sucedía en secreto. Las reglas eran rígidas, los votos eran sagrados, pero las monjas no siempre seguían el camino que se les imponía. Algunas rompían los juramentos más importantes de la fe, y cuando esto ocurría, los castigos eran severos. Pero, ¿qué pasaba realmente dentro de esos monasterios? ¿Cómo era la verdadera vida cotidiana de las monjas medievales? ¿Qué sucedía con aquellas que se atrevieran a desafiar las leyes de la Iglesia? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que la propia historia intentó borrar. Un misterio guardado a 7 llaves. Así que prepárate y quédate hasta el final, porque la última revelación será la más impactante de todas. Para comenzar, necesitamos entender las reglas ocultas de los antiguos conventos. En la Edad Media, las mujeres que entraban en la vida religiosa hacían votos sagrados: pobreza, obediencia y castidad. Aquellas que no deseaban o no podían casarse eran enviadas a monasterios, donde pasarían el resto de sus vidas en total reclusión. Pero esa reclusión era mucho más severa de lo que podemos imaginar. Las reglas que regían esos lugares eran extremas. Las monjas estaban obligadas a cumplir penitencias rigurosas para mantener la disciplina. Algunas de estas prácticas incluían largos periodos de ayuno, oraciones interminables durante la madrugada e incluso prácticas de mortificación corporal, como el uso de cilicios, objetos que causaban dolor como forma de purificación espiritual. Además, el silencio era absoluto. Entonces, ¿cuáles eran las reglas del silencio en los conventos? Muchas monjas pasaban días sin pronunciar una sola palabra. Solo las superiores podían hablar sin permiso, y cualquier infracción era castigada, con severos castigos. Pero a pesar de toda esa rigidez, algo sucedía cuando el sol se ponía. Encuentros prohibidos y además códigos secretos. Aunque los conventos eran lugares de reclusión, los monasterios masculinos y femeninos a menudo estaban cerca unos de otros. Esto permitía que monjas y monjes se vieran, aunque sea de lejos. A los ojos de la Iglesia, la proximidad entre ellos no era un problema, pues ambos debían mantenerse castos. Pero lo que los ojos no veían, los corazones lo sentían. ¿Y cómo funcionaban las reglas en los conventos? Bueno, para impedir cualquier tipo de contacto con el mundo exterior, las monjas eran vigiladas constantemente. Pero eso no impedía que algunas crearan métodos secretos para comunicarse. Una simple vela encendida por la noche en la ventana podría ser una señal para un encuentro prohibido. Las prácticas secretas dentro de los antiguos conventos incluían códigos y mensajes escondidos. Algunas monjas encontraban formas de burlar la vigilancia, ya fuera a través de mensajes escritos o pequeñas brechas en los muros de los conventos. El deseo de libertad y a veces de amor hablaba más alto. Sin embargo, estas transgresiones no pasaban desapercibidas. ¿Qué sucedía cuando una monja desobedecía? La Iglesia era implacable con quien rompía las reglas. Y cuando se revelaban los secretos, las consecuencias podían ser trágicas. Uno de los conventos más polémicos de la historia fue el monasterio de Santa Ambrosia, en Italia. Este lugar guardaba historias aterradoras y pecados ocultos que la Iglesia mantuvo en secreto durante siglos. Entre sus muros existía una abadesa llamada María Luisa,
una mujer poderosa que no solo comandaba a las monjas con mano firme, sino que también ocultaba secretos que, de ser revelados, podrían destruir la reputación del convento para siempre. Pero, ¿qué pasaba realmente en ese lugar? ¿Cómo es que una mujer que debía ser un ejemplo de fe se convirtió en el centro de uno de los mayores escándalos de la historia monástica? Si crees que ya has oído historias escandalosas, espera a descubrir lo que ocurrió en Santa Ambrosia. Y antes de continuar, te pido que te suscribas ahora al canal y actives las notificaciones para no perderte esta revelación. Los monasterios medievales siempre han estado rodeados de misterio. Detrás de altos muros de piedra, lejos de la mirada del mundo, las mujeres eran aisladas para seguir una vida de oración, obediencia y sacrificio. Pero ¿será que todo dentro de estas construcciones sagradas era realmente como la Iglesia predicaba? ¿Qué pasaba entre estas paredes cuando nadie estaba mirando? A lo largo de los siglos surgieron relatos sombríos sobre la rutina de las órdenes religiosas femeninas. Prácticas severas, castigos despiadados y secretos que nunca debieron ser revelados. Si crees que la vida dentro de los conventos era pacífica y espiritual, prepárate para descubrir la verdad. En siglos pasados, convertirse en monja no siempre era una elección. Muchas mujeres eran enviadas a los conventos contra su voluntad. Algunas eran hijas de nobles que no consiguieron buenos matrimonios. Otras eran castigadas por comportamientos considerados inadecuados para una dama de la época. Y había también aquellas que desde la infancia estaban destinadas a la vida religiosa sin jamás conocer otra realidad. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien no aceptaba esa vida monástica femenina en la Edad Media? La respuesta era simple: penitencia y reclusión. Dentro de los monasterios, las reglas eran impuestas sin piedad. Se debía mantener el silencio absoluto. La alimentación era escasa y la privación del sueño era una práctica común. El objetivo era simple: quebrar cualquier vestigio de voluntad propia y moldear a las mujeres hacia la obediencia total. Pero algunas de ellas no estaban dispuestas a someterse. Entonces, ¿cuáles eran las reglas secretas y los castigos silenciosos? La Iglesia imponía una rutina rígida para todas las monjas. El día comenzaba antes del amanecer, con largas oraciones en latín, seguidas de trabajo manual y meditaciones interminables. Las reglas más extremas en los conventos católicos incluían castigos físicos para aquellas que quebrantaban la disciplina. Entre los castigos se encontraban los ayunos forzados que duraban días, las horas arrodilladas sobre piedras afiladas y el aislamiento total en celdas oscuras. Y no se detenía ahí, porque había algo aún peor. Las historias que nos han llegado hablan de prácticas desconocidas incluso para muchos estudiosos de la historia de las órdenes religiosas femeninas. ¿Has oído hablar de las prácticas de mortificación corporal? Algunas monjas creían que infligirse dolor a sí mismas era una forma de purificación espiritual. Látigos, cilicios e incluso la privación de alimentos se utilizaban como forma de demostrar devoción y penitencia. Y cuando una monja quebrantaba el voto de castidad, el castigo era implacable. Algunas eran encerradas en habitaciones oscuras y dejadas sin comida ni agua. Otras simplemente desaparecían. La arquitectura de los conventos podía compararse a un laberinto de secretos. La estructura de los monasterios estaba diseñada para mantener el control absoluto sobre las monjas. La arquitectura de los conventos medievales seguía un patrón muy específico: altos muros que impedían cualquier contacto con el exterior, pasadizos ocultos que solo algunas conocían y pequeños agujeros en las paredes, usados para escuchar conversaciones sin ser vistos. Los conventos tenían incluso celdas subterráneas donde algunas hermanas eran mantenidas durante meses
a veces años. Pero incluso con todo ese control comenzaron a surgir secretos. Existían rumores de que algunas monjas se encontraban secretamente con monjes y sacerdotes. Las reglas eran claras. Los hombres no podían entrar en los conventos femeninos. ¿Pero realmente obedecían? ¿Qué pasaba cuando la oscuridad de la noche se apoderaba del convento? Para responder a estas preguntas, necesitamos entender el código prohibido de las monjas. Muchas mujeres no soportaban la soledad y la rigidez de la vida monástica. Pero, dentro de los conventos, los castigos para quienes desobedecían eran despiadados. Por ello, algunas comenzaron a desarrollar códigos secretos para comunicarse con el mundo exterior. La vela encendida en la ventana era una de las señales más comunes. Ese gesto podía significar varias cosas: un llamado de auxilio, una advertencia de peligro o una invitación para un encuentro prohibido. Pues sí, los secretos de los antiguos conventos católicos eran muchos. Entonces comenta abajo: ¿crees que las monjas que quebrantaban las reglas merecían ser castigadas? Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Durante el día, los conventos medievales eran lugares de silencio y disciplina. Las monjas rezaban, trabajaban y seguían una rutina rigurosa, vigiladas de cerca por las abadesas y superiores. Pero cuando el sol se ponía y las sombras de la noche cubrían los fríos pasillos, otro mundo comenzaba a despertar. Detrás de las paredes de piedra de los monasterios femeninos, donde todo debía ser casto y santo, algo sucedía en secreto. Una realidad prohibida se desplegaba mientras los ojos de la iglesia estaban cerrados. Pero, ¿cómo salieron a la luz estas historias? ¿Qué sucedía realmente dentro de esos monasterios cuando la luz de las velas parpadeaba en las ventanas? Prepárate, porque lo que vas a descubrir ahora desafía todo lo que conocemos sobre la vida monástica femenina en la Edad Media. Aunque los conventos eran lugares de reclusión, el deseo humano no desaparecía. Durante siglos, las mujeres fueron obligadas a renunciar al mundo exterior y a hacer votos de castidad, sin llegar a conocer el amor. Pero dentro de las paredes de los monasterios, el silencio no era absoluto. Incluso sin contacto directo con el mundo, algunas monjas encontraban formas de desafiar las reglas. Algunas escapaban, disfrazadas en la oscuridad de la noche. Otras mantenían relaciones prohibidas dentro de los propios conventos. Pero había un tercer grupo, un grupo que sabía que los monjes estaban cerca. En siglos pasados, los conventos femeninos eran a menudo construidos cerca de los monasterios masculinos. Teóricamente, esto permitía que los religiosos compartieran oraciones y cultos sagrados sin romper la disciplina. Pero en la práctica, esa proximidad creaba un ambiente peligroso para la tentación. Los monjes y las monjas podían no conversar directamente durante el día, pero se intercambiaban miradas. Pequeños gestos eran comprendidos. Poco a poco, comenzaron a surgir señales secretas. Y uno de ellos se convirtió en el más peligroso de todos: la vela encendida en la ventana. Durante siglos, existió un código no oficial dentro de los antiguos conventos católicos. Ese código era simple, pero cargado de significado. Una monja que deseaba romper las reglas encendía una vela y la colocaba cerca de la ventana. La llama titilante servía como un llamado silencioso. Si un monje o sacerdote cercano veía la luz, sabía que era una invitación para un encuentro secreto. En el silencio de la noche, cuando todos dormían y la única iluminación provenía de las estrellas, pasos silenciosos cruzaban los pasillos. Las monjas salían de sus celdas, seguían caminos ocultos y se encontraban con sus amantes en lugares escondidos del monasterio.
Pero esos encuentros no permanecerían en secreto para siempre. El riesgo de ser descubierta era altísimo. Y si una monja era sorprendida rompiendo el voto de castidad, las consecuencias eran brutales. La Iglesia necesitaba mantener su reputación intacta. Los escándalos dentro de los monasterios eran demasiado peligrosos para ser revelados al público. Y por ello, muchas de estas historias fueron borradas de los registros oficiales. Pero no todos los secretos pueden ser enterrados para siempre. En un convento específico, algo mucho más impactante sucedía. El monasterio de Santa Ambrosia se convirtió en el escenario de una de las historias más oscuras y prohibidas de la Iglesia. Una abadesa poderosa comandaba el convento, pero en lugar de reforzar las reglas sagradas, ella misma era la primera en romperlas. Esa mujer manipulaba, controlaba y ocultaba secretos que podían destruir no solo su reputación, sino la de toda la Iglesia. Pero, ¿quién era esa figura misteriosa? ¿Qué sucedió realmente dentro de los muros de Santa Ambrosia? Suscríbete al canal ahora para no perderte la próxima parte de esta historia. El monasterio de Santa Ambrosia era uno de los conventos más respetados de la Italia medieval. Para el mundo exterior, sus monjas eran ejemplos de fe, castidad y obediencia. Pero dentro de sus muros, un secreto oscuro crecía como una plaga silenciosa. Allí, lejos de los ojos de la Iglesia y de la sociedad, las reglas se quebraban noche tras noche. Y en el centro de todo había una mujer, María Luisa, la abadesa del convento. María Luisa no era una monja cualquiera. Ella era la máxima autoridad dentro del convento, responsable de asegurar que todas las reglas se cumplieran. Sin embargo, en lugar de velar por la disciplina, ella misma lideraba un movimiento secreto de transgresión. Documentos antiguos sugieren que María Luisa usaba su poder para manipular y controlar a las otras monjas. Alegando tener una misión divina, convencía a las hermanas más jóvenes de que debían seguirla sin cuestionar. Pero su influencia iba mucho más allá de la obediencia común. Ella se involucraba en relaciones prohibidas dentro del convento y mantenía encuentros secretos con un sacerdote influyente de la región. Para garantizar que nada se revelara, María Luisa estableció un sistema riguroso de silencio y amenazas. Cualquier monja que osara cuestionar sus acciones era castigada severamente. Pero no todas aceptaron esa realidad en silencio. Durante 1900 años, los secretos de Santa Ambrosia permanecieron bien guardados. Pero con el tiempo comenzaron a difundirse rumores. Algunas monjas intentaron huir del convento. Otras dejaron mensajes anónimos en confesiones, esperando que alguien fuera de los muros descubriera lo que realmente ocurría allí dentro. Fue entonces cuando las autoridades eclesiásticas empezaron a sospechar. Primero, notaron que algunas monjas parecían desaparecer misteriosamente. Segundo, observaron que el sacerdote que visitaba el convento con frecuencia nunca hablaba abiertamente sobre sus actividades dentro del monasterio. Quedó claro que algo estaba mal. La Iglesia envió a un investigador para observar el convento en secreto. Durante semanas recopiló información, habló con antiguos religiosos que habían pasado por el lugar y, finalmente, encontró la prueba que necesitaba. Una de las monjas, asustada y al borde de la desesperación, reveló la verdad. El escándalo estaba a punto de estallar. Cuando la Iglesia finalmente confrontó a María Luisa, ella negó todo. Dijo que las acusaciones eran obra de monjas rebeldes que no querían obedecer las reglas sagradas. Pero la verdad ya había escapado de los muros de piedra de Santa Ambrosia. La investigación reveló algunos detalles perturbadores, entre ellos los referentes a las monjas que mantenían relaciones secretas tanto dentro como fuera del convento y las prácticas de manipulación y control para mantener a todas en silencio.
Además, la investigación también sacó a la luz detalles sobre la desaparición de monjas que intentaron denunciar lo ocurrido. Con las pruebas acumuladas, María Luisa y el sacerdote fueron juzgados por la Iglesia. El tribunal eclesiástico no podía permitir que un escándalo de tal magnitud saliera a la luz pública, pero, al mismo tiempo, era necesario actuar para restaurar su autoridad. La decisión se tomó rápidamente. María Luisa fue condenada a prisión perpetua en una celda aislada. El sacerdote, por su parte, fue excomulgado y desapareció de los registros de la Iglesia. El convento de Santa Ambrosia fue cerrado. Sus monjas fueron transferidas a otros monasterios y todos los documentos sobre el escándalo fueron sellados en archivos secretos. Pero esa historia estaba lejos de ser olvidada. A pesar de los intentos de la Iglesia por borrar el escándalo de Santa Ambrosia, documentos y relatos orales han sobrevivido al tiempo. El misterio de ese convento continúa intrigando a historiadores y estudiosos de la historia de las órdenes religiosas femeninas. ¿Cómo fue posible que algo tan grande permaneciera oculto por tanto tiempo? Y lo más importante, ¿cuántos otros conventos escondían secretos similares? Los registros de la historia de la Iglesia Católica están llenos de páginas en blanco, eventos que nunca fueron completamente explicados, prácticas que fueron barridas bajo la alfombra. Pero una cosa es cierta: Santa Ambrosia no fue un caso aislado. En conventos alrededor de Europa, secretos semejantes fueron enterrados. Pero ahora, con documentos emergiendo y historiadores revisitando los relatos antiguos, la verdad empieza a salir a la luz. ¿Qué más escondió la Iglesia sobre la vida monástica en la Edad Media? ¿Qué otras historias quedaron ocultas durante siglos? La verdad sobre Santa Ambrosia finalmente había sido revelada. La Iglesia, que durante siglos mantuvo una imagen de pureza y disciplina dentro de los monasterios femeninos, ahora se encontraba frente a un escándalo que no podía ser ignorado. El castigo fue severo y llegó rápidamente. María Luisa, la abadesa que había transformado el convento en un escenario de transgresiones ocultas, fue condenada al aislamiento perpetuo. El sacerdote implicado desapareció de los registros históricos, como si nunca hubiera existido. Pero esta historia no terminó con el juicio. De hecho, fue solo el comienzo de algo aún mayor: el fin de Santa Ambrosia y la desaparición de otras historias como esta. Cuando se anunció la condena de María Luisa, las autoridades eclesiásticas tuvieron que lidiar con otra cuestión: ¿qué hacer con las monjas que habían participado en ese escándalo? Algunas fueron enviadas a diferentes conventos, reubicadas bajo una vigilancia rigurosa. Otras fueron forzadas a realizar penitencias extremas, como ayunos prolongados y prácticas de mortificación corporal para purificar sus pecados. Algunas simplemente desaparecieron de los registros, como si nunca hubieran existido. El miedo se extendió entre las monjas de otros conventos. Si un monasterio entero pudo ser cerrado, ¿qué impediría a la Iglesia erradicar otros secretos y similares? Fue en ese momento que algo silencioso comenzó a suceder. Los relatos sobre casos semejantes empezaron a desvanecerse. Aquí es donde cuestionamos el gran silencio de la Iglesia y su censura sobre la historia. La Iglesia sabía que no podía permitir que escándalos como este mancillaran su reputación. Así, tomó medidas drásticas para garantizar que el caso de Santa Ambrosia fuera olvidado. Los documentos del juicio fueron sellados. Los registros de las monjas implicadas fueron borrados. Ningún relato oficial sobre el cierre del convento fue publicado. Solo algunos manuscritos escaparon de esa censura, preservados por estudiosos y miembros de la propia Iglesia que sospechaban lo que realmente ocurría dentro de los monasterios medievales. Y recuerda,
Santa Ambrosia no fue un caso aislado. Entonces, ¿cuántos otros conventos fueron silenciados? ¿Cuántos secretos quedaron enterrados a lo largo de los siglos? Los rituales de purificación en los conventos, los votos de silencio y las prácticas de penitencia extrema no eran exclusividad de un único monasterio. Estaban extendidos por toda la Europa medieval. ¿Y qué pasaba con las rebeldes? ¿Cuáles eran los castigos ocultos? Para la Iglesia, castigar a los culpables era esencial para mantener el orden. Pero los castigos no eran solo penas físicas, estaban pensados para garantizar que nadie osara desobedecer nuevamente. Y las historias de monjas que intentaron escapar o exponer la verdad son aún más aterradoras. Relatos indican que algunas fueron encerradas vivas dentro de los mismos conventos, mantenidas en aislamiento total hasta que enfermaran o enloquecieran. Otras fueron condenadas a usar máscaras de hierro, impidiéndoles hablar por el resto de sus vidas. En algunos casos, las monjas rebeldes eran simplemente declaradas muertas, aun estando vivas. Sus nombres eran borrados de los registros, sus celdas vaciadas y sus existencias eliminadas. El mensaje era claro: quien desafiara la autoridad de la Iglesia nunca volvería a ser escuchado. Pero esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cuántas de estas historias nunca llegaron hasta nosotros? Si la Iglesia logró encubrir Santa Ambrosia, ¿cuántos otros conventos guardaban secretos semejantes? ¿Y qué más está escondido? Ese es el último misterio. Incluso con los esfuerzos por silenciar el escándalo, algunos registros sobrevivieron. Documentos preservados en antiguas bibliotecas mencionan prácticas que nunca fueron oficialmente reconocidas por la Iglesia. Las costumbres y tradiciones de las monjas eran, en muchos casos, más oscuras de lo que se imaginaba. Pero si esos secretos comenzaron a revelarse siglos después, ¿cuántos aún permanecen ocultos? ¿Cuántos archivos aún no han sido abiertos? ¿Cuántas historias han sido enterradas esperando ser descubiertas? Si tú también quieres todas estas respuestas, comenta abajo. ¿Crees que otros conventos escondían secretos similares a los de Santa Ambrosia? El caso de Santa Ambrosia fue silenciado durante siglos. El convento fue cerrado, los registros borrados, y la Iglesia se aseguró de que casi nadie supiera lo que había ocurrido entre esos muros. Pero ahora la verdad está saliendo a la luz. En archivos históricos repartidos por Europa existen relatos similares: monasterios cerrados sin explicación, abadesas que desaparecieron de la noche a la mañana, secretos enterrados en celdas frías y oscuras. La historia de Santa Ambrosia pudo haber sido apagada durante siglos. Pero, ¿y si aún hay más secretos esperando ser descubiertos? Durante siglos, la vida monástica femenina en la Edad Media fue romantizada. Muchas personas imaginan monjas piadosas, dedicadas a la oración y al trabajo, aisladas del mundo exterior por devoción sincera. Pero ahora sabemos que la realidad era muy diferente. Las reglas de clausura para las monjas eran extremadamente rígidas, pero incluso dentro de esos muros existían conspiraciones, traiciones y deseos prohibidos. Los castigos eran severos, pero eso nunca impidió que la naturaleza humana encontrara una manera de desafiar el sistema. Y la gran cuestión es: ¿por qué tantos archivos históricos aún permanecen inaccesibles? A pesar de los avances históricos y las investigaciones académicas, muchos documentos de la Iglesia siguen sellados. El Vaticano mantiene archivos, secretos que nunca han sido abiertos al público, guardando información que podría reescribir la historia. En los últimos años, investigadores han descubierto textos que hablan sobre las prácticas de penitencia religiosa, los métodos de castigo dentro de los conventos e incluso los procesos de juicio interno de la Iglesia para casos como el de Santa Ambrosia.
Pero la verdad completa, esa puede que nunca se revele. Al fin y al cabo, ¿cuántos conventos como Santa Ambrosia existieron, pero nunca fueron descubiertos? El pasado puede estar distante, pero sus efectos aún resuenan en el presente. La Santa Historia nos enseña que los secretos no permanecen enterrados para siempre. La verdad puede ser ocultada por un tiempo, pero nunca para siempre. Y si hemos aprendido algo con esta historia, es que cuanto más intentan ocultarnos algo, más debemos cuestionarlo. El caso de Santa Ambrosia puede ser solo la punta del iceberg. Existen muchos otros misterios dentro de la historia de la Iglesia Católica que permanecen sin respuesta. Si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos del pasado, las historias que fueron borradas, los misterios que desafían lo que conocemos, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte otras revelaciones. Y dime en los comentarios si crees que aún existen conventos con secretos nunca revelados. Al fin y al cabo, la verdad puede ser enterrada, pero nunca borrada. Nos vemos en el próximo video.